Hola a todos, bienvenidos una vez más a Construyendo sobre Roca Podcast. Hoy con un privilegio de invitados los que me acompañan. Estoy con el pastor Roberto Reed y con su esposa Nancy. Ellos son justamente los líderes del Ministerio de Libertad en Cristo Latino. Y para nosotros en Construyendo sobre Roca Podcast tenerlos es todo un privilegio. Roberto, Nancy, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios, y es un privilegio estar aquí contigo, con todos vosotros. Gracias. Contentos, muy contentos de estar aquí. Muchas gracias. Libertad en Cristo ha sido uno de los ministerios que en Casa sobre la Roca ha sido más bendición para nosotros. Todo el material del Dr. Neil Anderson y sus múltiples libros han sido de una bendición para nosotros y hoy queremos honrar ese ministerio que ha sido de bendición para nosotros y celebrar la tarea que hacen tan importante, tan relevante y que ha sido de bendición incluso para mi vida personal. Muchas gracias por lo que hacen. Para el podcast de hoy tenemos un tema súper interesante y justamente es hablar sobre la libertad, ¿sí? Hablamos de la libertad, pero también está el libertinaje. Hoy hablar de libertad y de revolución es muy común en nuestra sociedad. Pero qué diferente es esto a lo que la Biblia enseña sobre la libertad, ¿sí? Y pues justamente teniéndolos hoy aquí, ¿cómo no hablar de ese tema? Entrando en materia, yo quisiera preguntarles qué significa justamente ser libre en Cristo, ¿sí? Y cómo una persona que ha tenido su vida normal, su pasado, puede experimentar esa libertad. ¿Cómo se puede practicar? ¿Qué opinan? Lo importante en lo que preguntaste era libertad en Cristo y cómo obtenemos la libertad en Cristo. Diría que con Cristo recuperamos nuestra humanidad genuina y real. El diseño original. Sí, el diseño original, que sin Cristo terminamos atrapados en cosas que no reflejan quiénes somos de verdad. Y entonces llegamos a la libertad conociendo la verdad. Y Cristo es la verdad. Entonces, conociéndolo a Él es que llegamos a esa libertad. ¿Y libertad de qué? De tantas cosas. Libertad de nuestros complejos, libertad de mentiras que hemos creído, mentiras sobre nosotros mismos, mentiras sobre el mundo, mentiras sobre Dios. Yo añadiría, complementaría el tema de la libertad y madurez, porque están vinculados. Y piensa en alguien que está en la cárcel, ¿no? Y cuando tiene la libertad, si no cambia hábitos, en cuestión de días estará de vuelta en la cárcel y pierde su libertad, a menos que haya nuevos patrones de pensamiento que son de vida. Toda esta relación es ser pues libres y maduros en Cristo, porque puedo ser libre. De hecho, la experiencia de los pasos es magnífico y wow, la gente siente una paz y una libertad, pero si no se madura y cambia patrones, estás de vuelta en cuestión de días, ¿no? ¿Tiene sentido? Me encanta lo que están diciendo, porque justamente esa libertad entonces es cambiar mi forma de ser a partir de la verdad que conozco. Sí, sobre todo nuestra manera de pensar, porque nuestro hacer viene de cómo entendemos, procesamos, de lo que creemos. Okay. Entonces es una cuestión de ir renovando nuestra mente, renovando nuestras creencias, de ir reemplazando nuestros complejos, okay, que se basan en mentiras sobre quiénes somos, por la verdad de quién somos en Cristo, de que somos seguros, somos aceptados, somos importantes. Me gusta el acróstico de en Cristo soy así. O sea, y así me acuerdo de aceptado, seguro, ese importante, ¿no? Y es Romanos 12:1, ¿no? La renovación de la mente. Aquí está la batalla. No moldarnos al mundo actual, sino renovar nuestra mente. Sí. Muy valioso esto porque yo creo que y el material de Construyendo sobre Roca Podcast tiene una intención de brindarnos herramientas a las personas que pueden ser nuevos en la fe o personas que incluso están en un buscar espiritual
y a través de esto podrían iniciar el desarrollo de su relación con Dios, ¿sí? Pero se cuestionan sobre su pasado o sobre lo que hoy los agobia y les impide desde su criterio avanzar en su relación con Dios. Cada día es más común encontrar sustitutos, cosas que me entreguen una satisfacción temporal. Y pasa en todo grupo poblacional, pasa en los niños, pasa en los jóvenes, pasa en las personas adultas, que hallamos todo lo que el sistema, el mundo, la cultura, nuestra sociedad nos ofrece. ¿Cómo realmente una persona puede obtener un estado de plenitud, de satisfacción? ¿Sí? ¿Eso es posible hacerlo? No, vámonos a casa. Sí. Creo que sí, pero nos cuesta como... y no solamente cualquiera en la iglesia, pastores y líderes, esto de la vida abundante sí. es real. Sí, es real, pero no es un cliché, no es un... ¿Cómo conseguimos la vida abundante? Lo que Jesús vino a restaurar es vida. O sea, hablamos de la muerte en la cruz, ¿no? El perdón de nuestros pecados. Importantísimo, lo creemos y lo afirmamos, pero es un medio para un fin, es para restaurar vida. Y tener vida en plenitud, vida abundante, que no es siempre estoy con una sonrisa. Cuando me tomo una foto ¿saben? No tengo para problemas. Facebook o Insta, sí. Yo vi a alguien en un avión una vez, estaba súper deprimida, estaba así, sacó el teléfono ahí. Eso no es vida abundante, es una falsedad. Entonces poder realmente confrontarnos, o que es la palabra, enfrentarnos y atrevernos a creer las verdades bíblicas eternas, aunque nuestros sentimientos nos digan todo lo contrario, perseverar en creer que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Sí. Y creerlo. Y a veces lo fácil o los sentimientos nos engañan y estamos, pues, un día me siento bien, el otro día me siento mal, y estamos sube y baja como las olas. Una volatilidad, ¿cierto? Pero realmente poder conocer, y no es conocer doctrina, conocer la verdad y creer que eso nos hace libres, y que aun cuando murió mi padre, y fue era como me sacaron la alfombra por debajo de mis pies, ¿no? Era como que mi mundo se me caía, pero había un ancla, y había vida en medio de la muerte de mi padre, y la esperanza, y duelo, y lágrimas, y los sentimientos afloraron, pero en la presencia y solidez del que es el camino de la verdad de vida, Cristo, marca toda una diferencia. En medio de la tristeza hay vida. Tremendo eso. O sea, puedo experimentar ese estado de plenitud y satisfacción, incluso si vivo episodios difíciles en mi vida. Hay un punto en el que quisiera profundizar de este elemento, y es, por supuesto, yo me debo apropiar, quizás es la palabra, o aceptar lo que el Señor dice de mí, en mi identidad, ¿sí? Y cómo hacer para que eso se vuelva una realidad en mi vida. O sea, claro, yo creo que Dios está conmigo. ¿Cómo hago para que sí sea real? ¿Me entienden? O sea, ¿cómo pasar de la religiosidad de decir, sí, Dios está conmigo, pero ¿cómo hago para que se me note? Mucho tiene que ver con darnos cuenta. Tú te hablabas del pasado, de nuestro pasado, y todos tenemos un pasado. No tiene que ser un pasado dramático de estuve en la droga o claro, yo qué sé. Tiene que ver con nuestra crianza, las concepciones del mundo con el que nos criamos. A veces viene de nuestra familia, a veces viene de la sociedad. Pero no son concepciones basadas en la realidad, tal y cual Dios presenta, que es la realidad en la Biblia. Y tiene que ver justamente con eso, de reconocer, identificar las mentiras que nos hemos construido, esos pensamientos erróneos, falsos, sobre cómo percibimos a nosotros mismos, al mundo, a Dios, la realidad en general, para poder reemplazarlos por la verdad. Porque es ahí cuando baja de aquí al corazón. Cuando podemos responder esa pregunta,
¿qué mentira me estoy creyendo? Y es lo que yo he aprendido a hacer. Hoy en día, si es que llega un día, tengo un día depre y estoy así, plof, me pregunto a mí misma, a ver, Nancy, ¿qué mentira te estás creyendo? Y entonces veo si estoy sintiendo depre, ¿por qué me estoy sintiendo depre? ¿Qué es lo que me está dando vueltas en la cabeza? Y yo que te conozco, no solamente haces eso, invitas a Jesús a través de su Espíritu Santo a traer revelación y mostrarte. Claro, cuál es la mentira que estás creyendo. Sí. Pero eso, identificar la mentira es clave, porque hay algo que esa mentira es lo que se atraviesa entre la verdad y el poder vivir esa verdad, en vez de solo poder recitarla. Me pasó algo recientemente, ¿no? Y es curioso, estaba repasando un versículo que memoricé con mi padre de niño. Juan 15:5. Yo soy la vid, Jesús, vosotros sois los sarmientos, el que permanece en mí, y el que permanece en mí, y yo en él, ese dará mucho fruto. Uh-huh. Y el enemigo es tan sutil y mentiroso, estaba recordando un versículo que tiene que ver con arraigo, con pertenecer, con estar abrazado, conectado a la vid. Y me entró un pensamiento, y el pensamiento y el sentir, me siento tan... En la mudanza transatlántica de volver a España, siento un desarraigo, me siento desconectado, siento que no pertenezco. Y eran mentiras. Y justo estaba leyendo todo lo contrario. Pero me di cuenta de la mentira y sí sentía desconexión. Era real. Pero desarrollé lo que llamamos un demoledor de bastiones. O sea, identificar la mentira. La mentira es que no pertenezco, es que hay desarraigo, que no tengo raíces. Y la verdad es declarar que sí pertenezco. De hecho, las raíces son tan profundas, más que milenarias, son raíces eternas. Entonces desarrollé un demoledor, renunciando a la mentira, declarando la verdad, identificando 3 o 4 versículos, y lo leí durante 40 días. No leerlo así como aburrido, declarar en fe mi arraigo, mi sentir de pertenecer. Construir un hábito a través de esa verdad. Así es. Y eso trajo vida, porque no es psicología conductual positiva, nada. Es basarte en las verdades de Dios y trae vida. Pero esas mentiras que el enemigo mete son saber cómo identificarlas, ¿no? Claro. Y poder, como dice la palabra, el sometimiento a Dios, Santiago 4:7, someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá. Y eso es un ejercicio de vida. Y el sometimiento a Dios, sometimiento, que está pasado de moda, eso es que pesado, que es realmente dejarte abrazar y dejarte amar y guiar por Dios en Cristo. Tremendo eso que estás diciendo. Voy a reunir la idea de esta pregunta con... Justamente entonces yo empiezo a sentir o a experimentar dicha plenitud en la medida en la que esas verdades que Dios dice sobre mí se vuelven en una realidad y debo llevarme a creerlo siempre. O sea, identificar las mentiras. Me gusta mucho ese punto. Porque muchas veces no sabemos contra quién estamos luchando. Hay que identificar el enemigo. Eso me hace acordar de uno de los principios en nuestra iglesia. El pastor Darío Silva utiliza muchas frases para impregnar sabiduría y enseñanzas. Y hay una que él dice que debemos convertir el conocimiento en vivencia. ¿Sí? O sea, y es llevar el conocimiento justamente a la práctica, ¿sí? Donde hablamos de que el cristianismo es un estilo de vida, ¿cierto? ¿Ok? Bueno, vamos a empezar a cerrar el capítulo de hoy. ¿Y cuál es la verdad de Dios que más ha confrontado su vida alrededor de este tema recientemente? Sabemos que el ministerio que ustedes representan es un ministerio que transforma o que pretende darle herramientas a las personas para transformar su vida, pero, hombre, una persona que está en esto, ¿cómo lo vive? O sea, ¿cómo lo aplica para sí mismo? Lo que me viene a la mente es una experiencia que tuve hace 5 años, creo. Ya estaba como trabajando en Libertad en Cristo, como el director de Nuevos Recursos, tanto en inglés y en español. Y en ese momento, viviendo en Barcelona, muchas mudanzas transatlánticas por el trabajo, el ministerio, pero eso es otra historia. Me pegó no fue un desánimo de un día, o de sentirte depre un día, me llegó una depresión
no me lo esperé. Y gracias a Dios pude compartirlo con un amigo que es pastor, que me recordó de los recursos que yo tengo en nuestra denominación, que incluía terapia cristocéntrica, bíblica, y reconocer la verdad de cómo me sentía, no tener que poner una falsedad, y eso libera. Como pastor, a veces sentimos que tenemos que vivir la vida perfecta, y no es así, luchamos también. Entonces poder hablarlo abiertamente en el grupo pequeño que yo dirigía, con Steve Goss, mi jefe, el director internacional, y en esa depresión y en la consejería, en oración, darme cuenta que había un duelo no procesado, no expresado, y aprender a llorar de nuevo. Y esa libertad de poder no fingir, que cuesta, ¿no? Porque hay las presiones de tener que ser el líder perfecto, y no. Podemos ser nosotros mismos, y a veces el ser vulnerables y en nuestra debilidad, pues buscar la fortaleza en el Señor y la comunidad de fe fue tan liberador, y fue tan bueno. Nancy, tienes que aprender a llorar de nuevo. Y sí, poder sollozar y llorar, claro, expresar los sentimientos a Dios. Es ser vulnerable y sanar y seguir trabajando en el ministerio. No me quitaron de... Gracias en Libertad en Cristo hay esa gracia, es un ministerio... pero eso es un ejemplo reciente, claro. Y es una palabra, creo que de ánimo, pastores, líderes, creyentes, que la depresión a veces es parte de la vida, claro. Y hay que procesarlo a la luz de las Escrituras, pero en comunidad. Esconderlo es peor. La comunidad es esencial, sí. Qué bonito eso. A mí me viene a la mente mi crisis personal y existencial más reciente. Estamos en una etapa de la vida en que... ¿Es ayer? ¿Fue ayer esta? No. Estamos en una etapa de la vida en que los hijos crecen, salen de casa, encuentran su camino en la vida, y entré en crisis. Es verdad, no es una sola cosa, a menudo son varias cosas que se juntan, y no sabía por dónde agarrarla. Sentía como que emocionalmente me estaba superando, y como tener una maraña, un nudo, y no podía agarrar un hilo para decir, a ver, agarrémoslo de aquí para ver, al menos desenredarlo de uno a uno. Me sentía abrumada totalmente. Y estuve así, aprovechando todos los recursos que he aprendido y el Señor nos ha dado hasta ahora, la comunidad, la oración, esto, lo otro, terapia. Pero no fue sino hasta que tomé el tiempo de oración con una amiga para identificar justamente la mentira. Y resulta que en esta etapa, lo que el Señor reveló fue que no podía decir que yo tenía el nido vacío, sino que yo me había convertido en el nido, y entonces yo me sentía, yo era el nido, yo estaba vacía. Y no solo que estaba vacía, sentía que el nido vacío no tiene propósito, y por lo tanto el nido se me estaba derrumbando. Y si el nido era yo me estaba derrumbando. Tremendo eso. Entonces fui confrontada con la verdad. Con la verdad de que esa era una creencia, una mentira que yo tenía ahí arraigada, de la cual no era consciente, y confrontada con la verdad de que sí, fue una buena intención para mí ser un nido para mi familia, crear un sitio seguro, un sitio de cuidado, de nutrir y demás, pero que me había pasado de la raya y que yo no era el nido. Que el único que es nuestro nido perfecto es el Señor, que Él es quien nos sostiene, quien nos cobija, quien nos contiene, quien nos nutre, y que yo no tenía que estar desesperada porque me estaba cayendo a pedazos. Qué conversación tan agradable, y quiero agradecerles por ser tan vulnerables, tan honestos, para contar sobre un episodio de depresión, sobre la crisis que mencionas, Nancy. Tremendo todo esto, y lastimosamente estos capítulos se acortan, ¿sí? Construyendo sobre Roca Podcast pretende darte herramientas
para que tu vida cristiana y el desarrollo de tu relación con Dios sea cada vez más práctico, más fácil de vivir, llevar la creencia a la vivencia. Juan, capítulo 8, versículo 12 dice: una vez más, Jesús se dirigió a la gente y dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Quizás todos experimentamos cosas de nuestro pasado o de nuestra actualidad que nos impiden vivir en libertad. Y tenemos hábitos o comportamientos dañinos, que si hacemos una autoevaluación, veremos que no están favoreciendo ni a nuestra calidad de vida, pero sobre todo a nuestra relación con Dios. Queremos invitarte a que esto que hemos aprendido hoy lo puedas llevar a la práctica, renovar nuestra mente, aplicar lo que la Biblia dice, identificar mentiras, ser vulnerable. Son muchas cosas. No te desconectes de Construyendo sobre Roca Podcast. Este ha sido un capítulo más. Que Dios te bendiga. Chao.